Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a ver lo que es el flujograma de atención médica para el paciente con COVID en el primer nivel de atención. Para poder empezar a ver este flujograma, tenemos que empezar primero descartando la posibilidad de que el paciente tenga COVID. Entonces, para esto tenemos que ver al menos dos de los siguientes síntomas. Estos síntomas son la tos seca, la fiebre y la cefalea. Si llegamos a observar alguno de estos, o al menos dos de ellos, hay que sospechar de COVID, siempre y cuando estén acompañados de al menos uno de los siguientes síntomas. Viene siendo odinofagia, faringodinia, mialgias, artralgia, rinorrea, conjuntivitis. Entonces, si nosotros tenemos tos seca, fiebre o cefalea, o sea, al menos dos de estos datos clínicos y además los siguientes signos y síntomas, como son la odinofagia, la faringodinia, mialgias, artralgias, rinorrea y o conjuntivitis, podemos sospechar de un paciente con COVID. Entonces, aquel paciente, vuelvo a repetir, que tenga al menos dos síntomas de los siguientes tres, que es tos seca, fiebre, cefalea, si tiene dos de estos y uno de los que viene siendo odinofagia, faringodinia, mialgias, artralgias, rinorrea y o conjuntivitis, ya podemos sospechar de lo que viene siendo un problema con COVID. A estos pacientes lo que tenemos que hacer, en caso de que sí presente alguno de estos datos clínicos, lo que tenemos que hacer es colocar el cubrebocas, hay que poner cubrebocas, higiene de manos y sobre todo hacer el triage respiratorio. Esto es muy importante porque a partir de aquí vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la división y el manejo del paciente, en dónde se va a realizar. Entonces, esto es lo primerito que se tiene que hacer. Y la pregunta, una vez que ya pasamos al triage respiratorio, lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos si el paciente presenta lo que es disnea y o dolor torácico o dolor de pecho, lo podemos llamar así. Entonces, si el paciente presenta disnea y o dolor torácico, se hace un manejo y si no, se hace otro manejo. En caso de que nuestro paciente nos haya dicho que no presenta tos seca, fiebre o cefalea, o que no presentara dos de estos síntomas, o uno de los que viene siendo dinofagia, faringodinia, mialgias, artralgia, rinorrea y o conjuntivitis, o sea, en caso que la respuesta haya sido no, recordemos que es importante atenderlo en consulta externa a este paciente fuera del área COVID para evitar justamente que el paciente se contamine. Entonces, en estas situaciones lo que tenemos que hacer es dar atención en consulta externa. Recuerden, fuera del área COVID. Esto ya sería un manejo aparte. Pero ahora, avancemos lo que viene siendo a la disnea y el dolor torácico. Aquí nos van a presentar dos respuestas. Una es la respuesta en la que sí, el paciente sí presente disnea y dolor torácico. Si el paciente llegara a presentar disnea y dolor torácico, lo que tenemos que hacer es atenderlo inmediatamente en el área COVID. Entonces, aquí es atención en área COVID. Esto es lo primerito que tenemos que hacer. Y no puede permanecer este paciente en espera, porque esto nos habla de un paciente con COVID probablemente complicado. Aquí en el área COVID lo que se tiene que hacer es tomar lo que viene siendo la presión arterial, tomar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y asimismo, checar lo que viene siendo la temperatura y, muy importante, la saturación de oxígeno. Esto de aquí es muy importante hacerlo cuando el paciente ingrese al área COVID y referenciarlo justamente al hospital COVID y aquí solicitar sobre todo traslado con una ambulancia
a lo que es el hospital COVID. Y esto tiene que referenciarse urgentemente. Entonces, aquí, urgente, referenciarlo a hospital COVID. Y esto es lo que se tiene que hacer ante los pacientes que tengan dolor torácico o disnea y que hayan tenido factores o signos y síntomas asociados a lo que viene siendo con COVID. Ahora, eso era en caso de que sí. En caso de que nuestro paciente no presente lo que viene siendo disnea o dolor torácico, pero sí tenga los signos y síntomas que habíamos mencionado anteriormente, recordemos, y vuelvo a hacer énfasis, tiene que tener al menos 2 de los 3 primeritos que mencioné y tener al menos uno de los siguientes que mencioné. Y eso es bien importante, debido a que el flujograma hace mucho énfasis en esa situación. Ahora, si el paciente no presenta disnea ni dolor torácico, hay que pasar al área COVID. Y aquí en el área COVID, el paciente deberá permanecer en la sala de espera específica para los pacientes con síntomas respiratorios, pero no se deriva el paciente a lo que es el hospital COVID. ¿Qué se le va a hacer aquí en esta área? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar justamente en esta área? Tenemos que evaluar si la persona presenta lo que viene siendo una saturación de oxígeno menor al 90% al aire ambiente o tenga datos de alarma. Entonces aquí, nuestro paciente tenemos que evaluar. Número 1, tenemos que preguntarnos, ¿saturación de oxígeno es menor a 90% en aire ambiente? Esta sería una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿o presenta datos de alarma? ¿Y como cuáles datos de alarma? Aquí es muy importante recordar los datos de alarma. Los datos de alarma que encontramos vienen siendo la disnea, la opresión o dolor en el pecho. Otra es las sibilancias, problemas respiratorios. Cianosis, todos estos asociados a compromiso pulmonar, pero también tenemos que checar tubo digestivo, en donde el paciente pueda presentar vómitos, diarrea persistente o daño neurológico o datos neurológicos, síntomas neurológicos. Si el paciente llega a presentar alguno de estos síntomas estando en lo que es el área COVID, esto ya se consideran datos de alarma. Entonces, si nuestro paciente presenta alguno de estos datos, se va a realizar una acción. Si no llega a presentar estos datos o no tiene menos del 90% de saturación de oxígeno en un aire ambiente, se hace otra acción. Entonces, vean, está fácil. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente llegara a presentar ya sea una saturación menos del 90% en aire ambiente o presenta datos de alarma, o sea, estas dos son un sí, lo que se tiene que hacer es urgente mandarlo al hospital COVID. Entonces la respuesta sería mandarlo al hospital COVID. Pero si la respuesta es un no, o sea que el paciente ninguna de las dos, o sea, no presenta menos del 90% de saturación de oxígeno en aire ambiente, ni tampoco presenta datos de alarma, tenemos que evaluar si el paciente pertenece a grupos de riesgo. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿paciente pertenece a grupos de riesgo? Si el paciente presenta o tiene datos de grupos de riesgo, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Aquí tenemos que sospechar en personas, o grupos de riesgo serían aquellas personas que sean mayores a 60 años, sea que estén cumplidos o que tenga más,
También personas que estén embarazadas, mujeres que estén embarazadas, se encuentren en el puerperio inmediato, sean personas con discapacidad o tengan alguna enfermedad asociada. ¿Qué enfermedad asociada se asocian justamente al COVID, para la redundancia? Son muchas, son bastantes, pero podemos hablar de las crónico-degenerativas, como cuáles: hipertensión, diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional también incluye ahí, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, falla renal, problemas hematológicos, hematopatías, problemas hepáticos, problemas de inmunosupresión, inclusive VIH o SIDA, que eso incluye la inmunosupresión o involucra la inmunosupresión. Tenemos afectaciones inmunológicas, cáncer, enfermedades pulmonares obstructivas o inclusive neurológicas. Si se fijan, es un amplio número de enfermedades. Y yo como consejo doy, si vemos a un paciente que no tiene más de 60 años, embarazo, puerperio inmediato, alguna discapacidad, pero sí presenta alguna enfermedad, yo en lo personal lo catalogo como grupo de riesgo, aunque como les comento, son varias enfermedades: hipertensión, diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2, inclusive la gestacional, aquí le involucran obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas, hematológicas, inmunológicas, enfermedades como el VIH o el SIDA, cáncer, EPOC, problemas neurológicos. Todas esas son enfermedades que pueden afectar a los pacientes con COVID y estas pertenecen al grupo de riesgo. Entonces, estas vendrían siendo las personas que tengan riesgo en COVID. Si nuestro paciente no tiene o no pertenece al grupo de riesgo, lo que tenemos que hacer es aislamiento en casa y darle un manejo ambulatorio. Entonces, aquí lo que se tiene que realizar es aislamiento en casa y manejo ambulatorio. Eso vendrían haciendo las acciones que vamos a hacer. ¿Cuál es el manejo ambulatorio que se va a realizar? Número 1, hay que controlar la fiebre. Control de la fiebre. Este sería el más importante. ¿Con qué medicamento? Solamente se recomienda utilizar paracetamol. Es el medicamento que se recomienda, vía oral. ¿Y cuánto vamos a dar de paracetamol? La dosis que nos indica el algoritmo o el flujograma depende si es adulto o si es un niño. Si es un adulto, la dosis son de 500 miligramos cada 4 a 6 horas, sin pasar los 4 gramos al día, porque recordemos que esa es una dosis tóxica. Entonces, eso es importante, sin pasar 4 gramos al día. ¿Por qué? Porque se asocia a una intoxicación. Pero si el paciente es un niño, la dosis es de 10 miligramos por kilogramo de peso por dosis. ¿Cuánto tiempo se va a dar? ¿O cada cuánto se va a dar? Cada 6 horas. ¿Qué otra cosa te dicen que hagas? Hay recomendaciones que se deben hacer tanto los pacientes como los familiares. De estas son varias, son 7 de hecho. Una es que los familiares estén atentos a los datos de alarma. Entonces vamos a poner aquí datos de alarma. Tenemos que estar al pendiente de los datos de alarma. Y hablar al 911 si es así, si aparecen. Entonces aparecen, hablar al 911. Eso es importante. Otra cosa es el aislamiento. El aislamiento tiene que durar al menos 14 días.
Eso indica en flujograma. Otra cosa es que hay que mantener la distancia, entonces vamos a poner distancia sana. Son cosas que nosotros ya conocemos por todas las medidas que ha tomado el país. Otra cosa es que la persona que lo esté atendiendo, ya sean enfermeras, familiares, debe tener cubrebocas y utilizar lo que vienen siendo las medidas básicas de prevención. Y hay que hacer un lavado frecuente de lo que es las manos. Entonces voy a poner medidas higiénicas. Y las medidas higiénicas, como decimos, involucran lo que es el cubrebocas, involucran lo que es el lavado frecuente de manos y pues las medidas preventivas, la sana distancia. Otra, y desinfectar lo que viene siendo lo que son las superficies, objetos de uso común entre el paciente que está enfermo y la persona que esté cuidando al paciente. Otra cosa que podemos observar aquí es que tenemos que llevar, y algo muy importante que me llamó mucho la atención, es que tenemos que tener una ingesta de alimentación saludable, pero sobre todo alta en vitamina C. Entonces, alimentos altos en vitamina C. Y al menos consumir 8 vasos de agua al día. Eso también es algo importante que tenemos que decirle al paciente. Y por último, de ser posible, la persona que esté enferma debe utilizar una habitación exclusiva. Claro, como los menciona, habitación exclusiva en caso que se pueda. Debido a que no todas las personas presentan la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto vendría siendo el manejo ambulatorio que le daríamos a nuestro paciente. Entonces, sí es importante recalcar algunos pasos. Algunos ya lo sabemos, pero otros importantes a recalcar es como el consumo de 8 vasos de agua por día, obviamente agua potable, alimentos altos en vitamina C, esos para mí me parecieron muy importantes que lo recalcan en el algoritmo flujograma de paciente con COVID. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro paciente sí presenta factores de riesgo? Entonces, si nuestro paciente sí presenta factores de riesgo o es un grupo de riesgo, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es vigilarlo. Entonces, aquí tenemos que hacer atención médica, pero además tenemos que hacer vigilancia estrecha de datos de alarma. Entonces, vigilar datos de alarma. ¿Cuáles dijimos que eran los datos de alarma? Están sencillos, los tenemos justamente en la pregunta anterior. Disnea, dolor en el pecho, sibilancia, cianosis, todos esos son problemas respiratorios. Ahora gastrointestinales tenemos 2, vómitos y diarrea persistente y los síntomas neurológicos. Si el paciente, la pregunta es, ¿presenta mejoría o no mejoría de estos datos clínicos? O mejor, yo diría, presentó datos de alarma. Si el paciente presenta datos de alarma, se hace una cosa. ¿Qué cosa? Lo mandamos a hospital COVID. Sí, lo que hemos dicho. Mandamos al paciente a hospital COVID. Pero si el paciente no presenta datos de alarma, el tratamiento puede ser ambulatorio. Ahora, solamente para acabar, nos dicen que en el hospital, o sea, ya la atención hospitalaria en un hospital COVID, ¿qué es lo que se suele utilizar? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Número 1, tenemos que controlar la fiebre. El control de la fiebre tiene que ser con paracetamol. Ya lo vimos anteriormente, pero ahora, la dexametasona, este glucocorticoide,
se considera el gold standard en algunas situaciones. ¿En qué situaciones se considera el gold standard? Hay 3. Número 1. Si su paciente presenta o ya se confirmó el diagnóstico con PCR, o sea, si ya tiene confirmación de COVID con PCR, nuestro paciente ya se le puede dar dexametasona. 2. Que reciba oxigenación suplementaria. Que esté recibiendo puntillas nasales, oxígeno por puntillas nasales o cualquier oxigenación suplementaria. O que se encuentre en ventilación mecánica. Si el paciente ya presenta estos datos o ya presenta estas situaciones importantes, ya el paciente ya se le puede dar dexametasona. Entonces confirmemos o repasemos. Si tenemos un paciente que está en hospital COVID y ya le confirmamos con PCR o está con oxigenación suplementaria o tiene ventilación mecánica, es un paciente al cual se le recomienda utilizar dexametasona. Y la anticoagulación también es otra cosa muy importante que se tiene que hacer en los pacientes que estén en hospital COVID. Recordemos que la anticoagulación se va a dar con enoxaparina. Esta se puede dar como profilaxis en pacientes que tengan riesgo o sospecha, mejor dicho, de coagulopatías o pacientes que estén intubados sin trombosis, porque cuando los pacientes ya presentan trombosis es diferente la dosis. Lo voy a colocar aquí. Entonces tenemos 3 situaciones. Número 1, aquel paciente al cual le tenemos que dar profilaxis con enoxaparina. Para darle profilaxis tenemos que checar el peso del paciente. Si pesa menos de 80 kilos, nuestro paciente tenemos que dar 40 miligramos al día de enoxaparina vía subcutánea. Si nuestro paciente pesa entre 80 a 100 kilos, tenemos que dar 60 miligramos al día vía subcutánea. Pero si nuestro paciente pesara más de 100 kilogramos, la dosis sería 40 miligramos cada 12 horas vía subcutánea. Ahora, eso era en caso de profilaxis. Si tenemos un paciente en cuidados intensivos o tenemos sospecha de que presente alguna coagulopatía o que nuestro paciente esté intubado pero sin trombosis, lo que tenemos que dar es una dosis distinta. A estos pacientes se le tiene que dar 1 miligramo por kilogramo de peso al día vía subcutánea. Pero si su paciente llegara a presentar trombosis, la dosis será 1 miligramo por kilogramo de peso, pero ahora cada 12 horas. Y también vía subcutánea. Y esto es lo que es el flujograma de atención médica para pacientes con COVID en el primer nivel de atención. Entonces, ya repasando rápidamente este mapa, recordemos, número 1, para sospechar en un paciente que tiene COVID tenemos que evaluar los signos y síntomas. Recordemos que hay 3 signos y síntomas principales y de los cuales tiene que tener al menos 2 el paciente. ¿Cuáles son? La tos seca, la fiebre y la cefalea. Si tiene 2 de estos, ya podemos sospechar en COVID siempre y cuando tengamos al menos tengamos uno de los siguientes signos y síntomas: odinofagia, faringodinia, mialgias, artralgias, rinorrea y o conjuntivitis. Si ya tenemos al menos
2 de los 3 primeritos que vimos y uno de los segundos signos y síntomas, ya podemos decir que sí, hay que darle al paciente un cubrebocas, tenemos que hacer la higiene de manos y el test respiratorio. Si no, lo mandamos a consulta externa y lejos de lo que viene siendo el área COVID para que no se nos infecte. Ahora, si nuestro paciente lo pasamos al test respiratorio, lo que tenemos que hacer es evaluar si tiene disnea o dolor torácico. Recordemos que si tiene disnea o dolor torácico, eso es una urgencia. Tenemos que mandarlo inmediatamente al área COVID, tomarle la frecuencia cardíaca, la respiratoria, lo que viene siendo la presión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno. Es muy importante, pero referenciarlo a un hospital COVID porque ya lo van a tratar. Pero si nuestro paciente sí presentó datos clínicos de los que vimos al inicio, pero en el test respiratorio no presentó ni disnea ni dolor torácico, pues pasa al área COVID. En el área COVID hay que evaluar dos cosas. Número uno, la saturación de oxígeno, menos del 90% en el aire ambiente, o si presenta datos de alarma. Vimos que en datos de alarma son prácticamente 3 órganos importantes. Número uno, el pulmón. Número dos, gastrointestinal. Número tres, neurológicos. Si tiene disnea, dolor de pecho, sibilancia, cianosis o vómitos, diarrea persistente y o signos neurológicos, son datos de alarma. Entonces, si nuestro paciente presenta datos de alarma o está saturando menos del 90% en aire ambiente, lo mandamos a área COVID. Pero si nuestro paciente no está desaturando menos del 90%, no presenta datos de alarma, hay que evaluar si pertenece a un grupo de riesgo. ¿Cuáles dijimos que eran los grupos de riesgo? Pacientes que sean mayores a 60 años o tengan los 60 años cumplidos. 2, que sea una paciente embarazada o se encuentre en puerperio inmediato. 3, que sea una persona con discapacidad o que tenga alguna enfermedad asociada. ¿Cuáles vimos? Son muchas, pero las menciono rápidamente. Hipertensión, todas las diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, también la obesidad, los problemas cardíacos o cardiovasculares, falla renal, problemas hepáticos, problemas hematológicos, problemas inmunológicos, desde la inmunosupresión, el VIH, SIDA, cáncer, inclusive también tenemos lo que viene siendo enfermedades neurológicas y el EPOC. Ahora, si nuestro paciente no presenta o no pertenece a este grupo de riesgo, se aísla en casa y le damos manejo ambulatorio. Recordemos cosas importantes, se tiene que dar control para la fiebre con paracetamol. Y los datos que ya sabemos o el manejo de sana distancia, las medidas higiénicas, todo esto que ya conocemos, pero cosas importantes, alimentos altos en vitamina C y consumir al menos 8 vasos de agua al día. Eso sería un aislamiento en casa, pero si nuestro paciente sí pertenece a este grupo de riesgo, hay que darle atención médica y vigilar datos de alarma. Si el paciente llegara a presentar datos de alarma, lo mandamos a hospital COVID. Pero si el paciente, a pesar de que pertenece a grupos de riesgo, no presenta datos de alarma, lo mandamos a su casa y le damos manejo ambulatorio. Y esto es un breve repaso de lo que es el tema de COVID. Espero que tengas un excelente día y que te haya servido este repaso.